Buenos días, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar otra vez con esta clase del domingo, con la alegría que la hermana Gladys nos está acompañando. Gladys Roche, siempre ese apellido se me olvida mucho. Gladys Roche, qué bueno que está aquí con nosotros otra vez, recuperada después de ya como 2 meses, ¿verdad, Gladys? Sí. Wow, está bien. Bien, hoy nos toca caminar sobre el libro de Corintios, pues estamos estudiando 1 de Corintios. Vamos a continuar en el capítulo 11, 1 de Corintios 11, versos 17 hasta el final del capítulo. Gracias a Dios estamos ya prácticamente en la última parte del libro completo. Este libro tiene creo que 16 capítulos, así que estamos, 16. Buen día. Vamos a comenzar. Déjame empezar a grabar aquí también. Ya empezó a grabar. Repito la cita, 1 de Corintios 11, 17 al 34. Así que vamos a orar y vamos a leer este párrafo de la palabra. Padre, gracias por la bendición de estar juntos otra vez más. Gracias por poder estar en comunión contigo y en comunión con los hermanos, como tú nos has pedido que lo hagamos. Gracias por la hermana Gladys y su salud recuperada otra vez. Gracias por el tiempo que la tuviste en descanso, en proceso de recuperación, y gracias porque podemos verle otra vez con nosotros. Padre, bendice este tiempo. Abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para captar tu palabra, no solamente en la letra, sino también en el espíritu que ya nos quiere enseñar. Bendice a los hermanos que están viniendo y a los que no pueden venir, guárdales también. Bendice también a aquellos que ven este video en sus casas. Ayúdale, Señor, a seguir caminando de la mano contigo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces 1 de Corintios capítulo 11, 17 al 34. Como tenemos 4 lectores otra vez, vamos a leer, digamos, como dije el 11 al 30. Vamos a leer 5 versículos cada uno, que yo creo que sí nos alcanza. Comienza, Asti, por favor, 1 de Corintios 11, 17 al 34. Vamos a comenzar leyendo 5 versos cada uno. La cena del Señor. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Vamos a 22. ¿Yo? ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Hasta dónde leo? Lee 2 más. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Finaliza la ley, por favor. Tomando la cena indignamente. ¿El 27? El 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo o de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma
así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que os no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, amén, hasta ahí. Bien, recuerden que Pablo está tratando las cosas que le dijeron y las cosas que le escribieron. ¿Ok? Hasta el capítulo 11, él estaba tratando los problemas de la iglesia de Corintios que le habían dicho. A partir del capítulo 11, como bien claro lo dice, empezó a tratar lo que le escribieron. Y la semana pasada él trató un punto que ustedes se deben recordar, los que estaban aquí, de qué punto trató. Trató el tema de la adoración y cómo se adora al Señor en la iglesia. ¿Verdad? Ese fue el tema de la semana pasada. Yo sé que Gladys no lo ha visto porque todavía no ha salido ese video. Y los hermanos que están viéndolo ahora quizás ya lo han visto ya. Pero ahora va a tratar el segundo tema de los problemas que él está tratando de la iglesia de Corintios que le escribieron. Por eso al final dice, cuando llegue, trato otras cositas más que están por ahí, porque está tratando otras cosas. Y fíjense que es un problema bastante fuerte. Es el problema de cómo tomar o qué está pasando en la cena del Señor. Un problema bastante serio, ¿verdad? Y repito, este es el segundo tema que le escribieron. Es fuerte, por supuesto que es fuerte, porque lo que está pasando es feo dentro de la iglesia. A un punto que Pablo les empieza diciendo, no puedo elogiarlos por esto. No los voy a felicitar por lo que están haciendo. Es más, en un momento les dice, ni siquiera ustedes están tomando la cena del Señor, están tomando una fiesta, pero la cena del Señor no la están tomando definitivamente. Por eso dice, ¿por qué? Porque ustedes se reúnen para lo peor, ni siquiera para lo mejor. Trae más perjuicio que beneficio, les dice Pablo claramente en la cara de ellos. Recuerden, la iglesia de Corintios tiene muy bonito nombre, pero era una iglesia muy problemática por dentro, muy problemática. Y Pablo, por supuesto, que está, por decir así, con la correa en la mano, corrigiendo a la iglesia que él mismo había ayudado a fundar, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que está ahí en los versículos 18 al 22, claramente les dice el problema. Les dice, ustedes están tomando la cena de una manera indigna. No la están tomando dentro del marco que Cristo les dijo que lo hicieran a sus discípulos. Se salieron completamente de él. Están haciendo una parranda y no están haciendo una fiesta, una cena, perdón. Están haciendo un bonche, pero no están haciendo una cena del Señor. Y eso les reclaman directamente. Por eso vuelve después, 23 al 26, a recordarles cómo sucedió esta cena, cómo realmente se hizo, cuál es la tradición, cómo debe celebrarse la cena. Y después, al final de esos capítulos, hasta el 34, verso 27 en adelante, le empieza a hablar de cuáles son los problemas. Por eso les dice, ustedes están divididos. ¿Ustedes recuerdan otro nombre que le dan a la cena del Señor? Comunión, muy bien. Comunión. Y la comunión implica que están juntos aquellos que la están tomando. Pero Pablo dice, ustedes no tienen ninguna comunión aquí. Ustedes están completamente divididos, cada quien en su forma de hacerlo. Había mucha división entre la iglesia de Corintios, y lo que Pablo está diciendo, no había tanta división como hemos estudiado en otras clases sobre judíos y gentiles. Estaba habiendo una división entre quienes, si ustedes lo pudieron ver en la lectura. Entre ellos, pero ¿entre qué grupos de personas? Parece que algunos llegaban y comían mucho más porque traían mucho más. Es una división de clases de ricos y pobres. Los ricos llegaban con mucha comida, se la hartaban ella todo, y los pobres que no podían traer tanta comida traían poquito y casi no comían. Y además los ricos llegaban primero, comían de más, bebían de más, a un punto que se emborrachaban. ¿Qué les parece a ustedes esa cena del Señor con la gente borracha? No estaba muy bonita, ¿verdad?
Es una cosa que está plenamente enfatizada. Por eso había ese gran abismo, no tanto entre ahora gentiles y judíos como antes, sino más bien una división entre ricos y pobres. Los más privilegiados y los que tenían más limitaciones, los pobres, ¿verdad? Recuerden que no estamos hablando de iglesias como Hope Chapel aquí, o las otras en otras partes, que son iglesias grandes, amplias, se reunían mucho en casas mucho más pequeñas, y por supuesto los ricos que no tenían tanto que trabajar, llegaban primero con su buena comida, se sentaban en la mesa, empezaban a comer, cuando llegaban los pobres no había puesto, y se quedaban prácticamente afuera en el patio de la casa, comiendo lo más lo que había. Por eso, Pablo les está haciendo tremendos regaños respecto a esto. Llegan y están sencillamente comiendo entre ustedes, haciendo una fiesta, cuando el tema de que está tratando el Señor Jesús en la comunión y después sus apóstoles en la cena es de la comunión, como mi hermana Gladys lo enfatizaba, la comunión que tiene que ver mi relación con las otras personas. No era la idea de venirse a poner lleno de la comida, aunque nos gusta ponernos llenos, ¿verdad? Pero la idea que estaba hablando es en la comunión. No había un trato ni siquiera igualitario entre ellos. Y eso es el problema. Cuando aquellos hacían comidas, aparte de... Eran comidas completas. Recuerda que la cena del Señor, la cena que el Señor instituyó, Jesucristo, ¿era en qué día? El día de la Pascua, que es una cena completa. Con cordero, pan sin levadura y otras cosas, y vino, ¿verdad? Tenían 4 copas repartidas en todo eso, y prácticamente el Señor usa la tercera copa de la cena de la Pascua para hacer eso. Por eso el Señor habla de otra institución ahora. Ya no celebramos la Pascua judía, ahora celebramos la cena del Señor que tiene que ver con comunión. En otras palabras, se habían desviado completamente de su propósito, del propósito que Cristo mismo había implantado o puesto o propuesto para la Santa Cena. Ya no había tal cosa como comunión. Había cosas que el que comiera más y se emborrachara más rápido. El propósito de aquella ceremonia. Había grupos, había divisiones, había facciones. Y como ya dije, no celebraban la cena, hacían más bien una fiesta o una parranda más que eso. Unos tenían mucho, otros tenían muy poco, y hasta se emborrachaban, como ya dije. Si ustedes ven un versículo en el libro de Judas, muchos no encuentran Judas, pero recuérdense que Judas está exactamente antes de Apocalipsis. El versículo 12 de Judas, que se refiere un poquito a eso, dice claramente Judas 12. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Fuerte la advertencia de Judas ahí. Hacen las fiestas fraternales que debía ser la comunión del Señor, sencillamente se habían convertido en lo que sea menos en eso. Jesús, cuando usó la cena de la Pascua e instituyó la comunión, hizo realmente esa cena fraternal o de amor fraternal y lo usaban para esas prácticas. Y como decía, apuntaba la hermana Gladys en este momento, lo hacían dentro de una comida normal. Ellos estaban comiendo su comida normal con muchas cosas y en medio de eso Jesús instituyó, tomó el pan, lo partió, lo dio, después tomó el vino, la tercera copa, ni siquiera fue junta como lo hacemos ahora muchas veces, sino que fue en su proceso, ¿verdad? Y así lo estamos diciendo. Por eso Pablo les está regañando y enfatizando que no están haciendo esto al estilo de la forma que Dios lo instituyó, que Jesús lo instituyó. Recuerden, Pablo no estuvo en esa cena. ¿Se acuerdan, verdad? Pablo no estuvo en esa cena, porque Pablo ni siquiera era cristiano en aquel momento, ¿verdad? Por supuesto que era un fariseo. Pero él dice claramente, en esos versos que estamos leyendo, ¿dónde está el versículo 23? Estoy perdido. Aquí está. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Recuerden, en ese tiempo la escritura tampoco era tan regular. Hacía mucha transmisión oral y Pablo había escuchado de los apóstoles todo el proceso y lo que estaba era transmitiendo ese proceso ahora. Yo lo recibí del Señor y así lo puedo transmitir a ustedes. Mucha transmisión oral. Los discípulos recordaban ese momento y por eso estaban recordando conmemorando, por decir así, recordando ese momento de arresto, de muerte y crucifixión y resurrección de Cristo.
Por eso Jesús usó dentro de esa reunión de Pascua, dentro de esa fiesta de Pascua, usó los elementos que tenían ahí, pan y vino. ¿Y era vino del bueno? Cuidado, si era vino completo porque se podían hasta emborrachar, ¿verdad? Estaban celebrando esa Pascua, que era esa salida de Egipto, ¿se acuerdan? Si no lo recuerdan, lean Éxodo 12, que eso los va a traer al recordatorio, cuando salieron libres de Egipto de la noche que Faraón, que Moisés declaró la plaga de los muertos, de los primogénitos, y ellos estaban en sus casas cubiertos por la sangre del cordero en la puerta, y entonces al otro día el Faraón ya lo dejó salir porque no tenía más remedio. En esa cena era muy especial, o de ahí en adelante fue muy especial para los judíos, porque celebraban esa salida de Egipto, donde la cabeza del hogar, el padre o las personas que fuera el líder del hogar, iniciaba eso con una oración y repartimiento del pan y las otras cosas. Y por eso cuando Cristo usa esas palabras, este es mi cuerpo, por supuesto que nadie entendió que se estaban comiendo a Cristo, porque Cristo todavía estaba ahí con ellos. No hay forma de llevar esas palabras a una entender que ellos están comiendo la carne de Cristo. Y los digo esto porque ya lo vamos a hacer un énfasis especial, donde algunos grupos religiosos han usado esto para decir, esto es el cuerpo de Cristo literalmente. Nadie pensó eso. No era su cuerpo. Por eso el pan significaba su muerte, y su muerte tenía que ver con ese sacrificio expiatorio de Cristo Jesús para aquellos que aceptan ese sacrificio, para todo aquel que acepta ese sacrificio. ¿Recuerdan ustedes la palabra expiación con qué se relaciona? Con esclavitud. Con pagar un precio, ¿verdad? Para liberar a un esclavo, como está diciendo, pagar un precio para libertar a ese esclavo. Y en ese momento, el cordero aquel en la puerta con la sangre puesta era quien pagó ese precio. Eso los protegió de que el ángel de la muerte entrara a sus casas. Ahora, y esto tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Repasarlo o marcarlo en algún lugar nuestro. Son símbolos que tenemos nosotros. Son símbolos. No hay nada santo en el símbolo. Aunque le llamamos Santa Cena, no hay nada santo en el símbolo. Es un símbolo que nos muestra algo. A igual que un anillo en mi mano no es mi matrimonio, es un símbolo de mi matrimonio. El mío no lo tengo. Igual que mi anillo aquí no es un matrimonio, igual que la firma en un documento no es mi casa, simboliza que ahora tengo aquella casa legalmente. Son símbolos que usamos. Y lamentablemente, vamos a verlo un poquito más adelante con más claridad, se usa a veces mucho apego al símbolo y no al significado. ¿Me estoy explicando? Si tienen alguna pregunta, hágala, que la vamos a grabar, no se preocupen. Por eso dice claramente que este es el sacrificio expiatorio a favor de aquellos que lo aceptan. Y por eso ese sacrificio de Dios, ¿cómo medir el sacrificio de Cristo por nosotros? Adelante, estás en tu casa. Entonces no. La pregunta, ¿la Santa Cena no es una cosa sagrada? Sagrada no. Nosotros no tenemos absolutamente nada sagrado. No tenemos como un cáliz sagrado, no tenemos como una estampita sagrada, no tenemos como un vino sagrado, no tenemos como es una representación de lo que es sagrado, que no lo tenemos nosotros. De lo que sí es el sacrificio de Cristo es sagrado. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Pero no tenemos la sangre de Cristo con nosotros. El vino nos representa aquello que sí es sagrado. Por eso algunos grupos religiosos, por ejemplo, ponen aquí una bandejita para que el pancito no caiga nada al suelo, porque se cayó el cuerpo de Cristo. No se cayó el cuerpo de Cristo. Es pan, que nos recuerda a nosotros el hecho de Cristo. Igual que el vino, igual que las otras cosas. ¿Ok? Nosotros como cristianos no tenemos nada, no tenemos la Sagrada Cruz, no tenemos el Sagrado Templo, no tenemos el Sagrado Pastor, gracias a Dios, no tenemos el Sagrado nada. Nosotros los humanos, yo lo he dicho en otras clases, somos muy apegados a las cosas. Si nos dan un pedacito así, nos dicen que es un pedacito de madera de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo, la hacemos una iglesia alrededor de ella. Porque somos muy apegados a las cosas. Pero
Agüita bendita, pañitos benditos, cositas así. Pero no tenemos eso, no nos enseña la Biblia. Por eso dice, para recordar ese momento, y claramente lo dicen en los versos 24 y 25, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, lo dice, que es partido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de, no porque esto es, sino en memoria de mí. Y lo debemos hacer de esa forma. Ya lo dije, había varias copas en esa cena de la Pascua. Había 4 copas en verdad que se usaban en diferentes maneras. Y otra vez, la Pascua era lo mismo, un recordatorio de lo que había pasado. El cordero no era sagrado, el vino no era sagrado, el pan no era sagrado. Era un recordatorio de aquello. Y implicaba ese hecho redentor, ese hecho sublime, sagrado de Cristo, de venirnos a redimir de nuestros pecados. Y en ese tiempo se leía, hasta esa Pascua que hizo Cristo, se leía Éxodo 6:6, donde habla de la salida de Egipto, y usaban el vino, usaban lo que tenían. Y esto es clave recordarlo para el futuro. Usaban lo que tenían. No dijeron, tiene que ser pan sin levadura o tiene que ser vino fermentado de la uva. Usaban lo que tenían. Quizás en otra parte no tengan vino, tengan jugo de manzana. No es sagrado el vino. Podemos usar cualquier cosa que podamos usar en memoria de. Adelante. Estoy haciendo la clase más larga. No te preocupen. Pero no era un requerimiento cuando el Passover que el pan tenía que ser sin levadura y todos esos requisitos. Entonces, porque como usted dice que ellos usaban lo que tenían en ese momento cuando tenían hacia la comunión. El pan que ellos usaban en ese tiempo era con levadura. Ahora, entre un ratico lo explico, Gladys. ¿Por qué el pan sin levadura? En el momento del En el momento- en el Éxodo. En el Éxodo y lo siguieron usando los judíos. Sí. ¿Por qué era el pan sin levadura? Para que no se deteriorara en el Porque sí, desierto. porque la levadura echa a perder la masa. Otra Sí, vez, pan se otro daña, símbolo. Sí, era un símbolo. Otro símbolo. La levadura era una muestra de corrupción. Por eso el Señor usa símbolos y nos da simbología a nosotros, pero no nos da cosas sagradas. Pero nos deja ver, esto es lo el sin levadura implica verdadero. Esto es verdadero pan. No es pan, no es pan ligado con para que aumente y se ponga grande y yo lo pueda comer y me llene más. No, este es verdadero pan. Y lo vamos a ver un poquito adelante, que lo vamos a ver un momentico cuando Pablo habla después de que seamos cristianos sin levadura. Porque no está hablando de que no nos echemos levadura encima. Está hablando de que seamos sinceros en lo que hacemos. Y esto lo vamos a ver en una clase ahorita mismo si seguimos caminando, ¿verdad? Por eso en ese se instituye, o en ese momento donde hace esa demostración Cristo, donde se derrama su sangre, se rompe su cuerpo. Y eso mismo implica, ese cuerpo partido implica que Dios cayó con toda su ira sobre Cristo. Recuerden, en la cruz toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. ¿Dónde debía caer esa ira? Pero por eso el sacrificio de Cristo es tan sublime, porque Él se pone, yo estoy aquí está Cristo, y la ira de Dios cuando viene hacia mí, Cristo la detiene sobre Él. Recibió todo el castigo que toda la humanidad merecía. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un sacrificio sublime, grande, donde nosotros no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos lo que Él nos da, como la gracia. Y así, con ese sacrificio, ¿qué logra Cristo? Que la ira de Dios se consuma en Él y ya no nos pase a nosotros. Por eso cuando quitamos a Cristo cuando no se acepta a Cristo como Redentor, se recibe la ira completa de Dios. Y pobre de aquellos que no la reciben. Porque toda la ira de Dios cae sobre ellos porque no aceptaron esa relación con Cristo, ¿verdad? Y ahí en Jeremías 31, 33 y 34 habla de ese nuevo pacto que el Señor estableció con su pueblo. Y dice claramente en el verso 26, hagan esto hasta que yo regrese. No debe faltar
Y no debe faltar ese recordatorio. Por eso Pablo le habla de la conducta dentro de ese acto. En otras palabras, Pablo dice, no tomen este acto a la ligera. Aunque no es sagrado, no se debe tomar a la ligera tampoco. No es un juego como se ve unos niñitos jugando en su casa a la comidita, ¿verdad? Por eso dice Pablo, se puede tomar, porque su conducta, la conducta de los corintios, es tan vergonzosa que se hace indigno acercarse a una mesa donde se conmemora un sacrificio tan importante como la de Cristo. Por eso acercarse a la mesa del Señor, aunque reconocemos que el pastor lo dice todos los domingos, ¿verdad? El que está aquí sirviendo no es nada, los elementos no son nada, pero acercarse a la mesa en ese sentido de la comunión, hacerlo indignamente trae consecuencias. Ahora, Pablo no está hablando de indignamente de pecado. Si fuera por pecado, nadie tomaba la Santa Cena. Está hablando del acto entre ellos de pelearse por la comida, de comerse toda la comida sin darle a los demás, de la falta de comunión que ellos tenían entre ellos. Si alguien tiene pecado, dice la palabra que debe confesarlo y arrepentirse de ello. Dice, somos indignos al actuar indignamente. Y cuando nos recordamos que esos son implementos que no... Y cuando nos recordamos su muerte y su... Correcto, cuando lo hacemos sencillamente, otra vez, por costumbre. Llevar un anillo de matrimonio sin tener un matrimonio efectivo es una costumbre, sencillamente. Igual con muchas otras cosas que podemos hacer. Tomar la Santa Cena, la Cena del Señor, por costumbre, tampoco tiene nada de malo. Es más, Pablo dice, eso trae consecuencias físicas y espirituales. Pablo es muy serio en esto. Pablo no está jugando con esto. Hay indignidad, debemos buscar el perdón de Dios, debemos hacerlo con decoro, con dignidad, con solemnidad delante de lo que estamos haciendo. Por eso dice claramente, debe tomarse en cuenta todo. El propósito de la comunión no es llenarnos la barriga de comida. El propósito de la comunión es la comunión, efectivamente, valga la redundancia, la unión entre las personas para compartir aquello porque ahora somos un cuerpo. Por eso dice Pablo, examínese a sí mismo. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo estoy llegando aquí? ¿Apurado por comer? ¿Apurado por beber para emborracharme? Y si el otro está allá afuera que no trajo comida porque es más pobre que yo, que se quede sin comida. Pobrecito de él, no lo trajo. Yo me como lo mío. Y eso estaba pasando en Corintios. Quizás hoy no pase mucho entre nosotros, Gladys, porque no la tomamos entre una comida, ¿verdad? Quizás un día podamos hacerlo. Porque es de en medio de la comida que se toma eso y entonces se pasa a esa otra parte. Por eso dice el apóstol, examínese a sí mismo cada uno, mi conducta. Puedo participar. Ahora, recuerden una cosa, mis queridos hermanos. Esto de la sinceridad se aplica a todo lo que hacemos en la vida cristiana. Cuando vamos a adorar a Dios, ¿qué mira Dios? ¿Mis manos levantadas? ¿Mi cabeza inclinada? ¿Qué está mirando Dios? El corazón. Si no hay sinceridad aquí, mis manos, mis aplausos, mi danza, mi baile, vale estiércol, como decía Pablo, para no decir una palabra más fuerte. No vale nada. Así se aplica todo. A la adoración, igual que el dar ofrenda, ¿verdad? ¿Qué es lo que mira Dios en la ofrenda? ¿La cantidad que doy? Puede dar un cheque de $1,000, $2,000, $1,000,000. Pero si no hay, ¿de qué vale? Nada. Hojarasca, dice, se va a quemar. ¡Buf! El fuego se la lleva. O el viento. Por eso este tipo de cosas, la falta o la no levadura se aplica a todo. A la adoración, a la ofrenda, a ayudar a otros igual, ¿verdad? Cuando lo doy sencillamente para sacarme la foto para mi Facebook. Repito, esto de la falta de levadura, del pan sin levadura, se aplica a todo lo que hagamos en la vida cristiana. Por eso la vida cristiana es muy personal en primer lugar, porque tiene que ver con lo que yo hago por dentro, no tanto lo que me ven. Y yo lo siento quizás por los que están cantando allá adelante ahorita. Yo no sé si Katie o los músicos están adorando al Señor ahí. Yo espero que lo estén haciendo. Yo deseo que sí. Yo conozco, por lo menos a Katie la conozco un poquito más, y es una muchacha sincera, dedicada a adoración.
Pero si lo está haciendo por aquí, no sé. Pero es cosa de ella delante del Señor. No soy yo quien para juzgarla. ¿Ok? Por eso tenemos que tener cuidado con eso. Y Pablo dice, por eso Pablo no dice, examina al otro hermano. No, él dice, examínate tú mismo. Examínate tú mismo. Y si tú lo estás haciendo con esa actitud, cámbiala. Y por eso dice, porque lo comes sin discernir, porque lo hacen indignamente. Y Dios ve eso. Y Dios también debemos decir, castiga o disciplina esto. Por eso digo, Pablo no está jugando con esta enseñanza. Y nosotros tampoco debemos jugar con ella. Ustedes recuerdan el último que dio una ofrenda grande en el Nuevo Testamento, en los Hechos, ¿qué pasó con esa parejita, verdad? Ananías y Zafira, allá en Hechos capítulo 5. Dio una ofrenda muy grande, quedó bien con todo el mundo, los grandes, Zafira, Ananías y Zafira. Pero los sacaron muertos de la iglesia. No de la iglesia, porque hace un tiempo no era una iglesia, los sacaron del lugar de reunión. ¿Por qué? ¿Porque dieron poquito? No, porque no lo hicieron. Y Pablo, porque mintieron. Y mintieron al Espíritu Santo, no lo hicieron de corazón. Por decir así, o cuando yo le digo a un hermano te amo y no lo amo de verdad, estoy mintiendo. Adelante, hermano Mauro. ¿En qué libro dice que está eso? ¿De Ananías y Zafira? Sí. Hechos 5. Hechos 5, 1 al 11. Recuérdelo. Ahora, ¿qué pasa? Que, repito, eso así es con todo. Con todo lo que hacemos dentro de la iglesia del Señor. Dios lo ve y Dios actúa. Por eso Pablo dice, cuidado con profanar, cuidado con comer indignamente profanando la mesa del Señor. Hay muchos débiles entre ustedes y muchos duermen. Yo diría, la pregunta que algunos hacen, bueno, ¿todavía nos castiga Dios así? Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué no nos castiga más Dios así? ¿Por qué Dios no es más, está dando un bolígrafo a la señora? ¿Por qué Dios no nos castiga más así, si somos tan fuertes en esto, ¿verdad? Por eso dice, muchos duelen o muchos mueren. Y no olvidemos ese caso de Ananías y Zafira. Por esto, dice, cuiden su conducta. En el verso 31, 1 Corintios 11, 31, lo repite, ¿verdad? Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, porque si nos examinamos y estamos tomando indignamente, debemos recordarlo. Pero recuerden, debemos examinarnos a nosotros mismos. La Biblia no nos llama a examinar y a juzgar a mi hermano que está al lado. Yo no puedo decir, oye, esa Katie si es pantallera, ¿cómo está cantando con los ojos cerrados? No sé, yo no lo sé, yo espero que lo haga dignamente y correctamente, igual que el que da la ofrenda, igual que el que recoge la ofrenda o el que da la Santa Cena, debe hacerlo dignamente todos nosotros, ¿verdad? Por eso dice, se hacen daño, no hagan daño a otros. Y Pablo da esa solución al final de esos capítulos, de lo que estamos leyendo. Así que, hermanos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. No salgan corriendo a la mesa a devorar todo lo que hay, no agarran el mejor muslo del pollo, para que al otro le quede nomás la alita, ¿verdad? Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que en las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. No hagan esas cosas. Pablo le deja la solución. Quieren comer, tienen hambre, coman en su casa. Pablo no le dice, no coman en su casa. O quédense con hambre. Dice, coman en su casa. Pablo no le importa que coman en su casa. Ni que beban en su casa, les está importando prácticamente. Coman en su casa, porque aquí vienen con un propósito que es compartir con los hermanos, la comunión. No vienen a comer, otra vez lo digo, ¿verdad? Por eso dice que va a llegar más explicaciones más luego. Porque él enfatiza, el propósito de la cena del Señor es mostrar la unidad del cuerpo. Porque se produce dentro de ese marco del cuerpo de Cristo. Por eso decía hace un momento que los grupos católicos especialmente usan el término transustanciación, una palabra muy larga, por cierto. ¿Qué significa la transustanciación para ellos? Ellos creen, están convencidos, que el pan se convierte en carne de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. Lo creen, estamos tomando el cuerpo y la sangre. Por eso los católicos son tan dados a las imágenes. Como dije que a veces todos los humanos somos dados a eso. Y usted cuando entra a una iglesia católica y ve el altar, por ejemplo, usted ve a la gente arrodillada o llorando,
Es que están, según ellos, están delante de Dios, están delante de una imagen sagrada. ¿Está delante de una imagen sagrada para nosotros? No. La imagen sagrada puede estar allá en el patio o en el cuarto de su casa escondido. No creemos en imágenes sagradas. Los católicos creen, básicamente, después de la reforma con Lutero y los otros reformadores, empezó a romper un poco esto. Lutero no lo llamaba transustanciación, lo llamaba cosustanciación, que prácticamente era algo parecido a lo que los cristianos, a los católicos creían, que era como que se convertía pero no se convertía. Vaya usted a explicarle a Lutero qué es lo que creía él. Otros grupos como Calvino, Zwinglio, empezaron a hacer más el aspecto conmemorativo. Estamos recordando al Señor, estamos recordando al Señor. Hay una presencia espiritual que la visualizamos por los elementos. La visualizamos, pero no son, pero nos recuerdan aquello, ¿verdad? Recordando aquellos elementos. Por eso hay tantas maneras en muchas iglesias hoy en día de tomar la cena del Señor. Nosotros aquí la tomamos de una manera muy sencilla, la tomamos todos los domingos. En otras iglesias la toman una vez al mes. Hay grupos que la toman una vez al año. Y hay grupos que la toman una vez cada 3 años. Porque le dan diferentes formas. Pero repito, lo importante no está en la cena o en la comida o en el tiempo. Lo importante está en lo que hacemos para nosotros. Igual que los elementos. Igual que los elementos. Los elementos pueden ser otra vez lo que tengamos, siempre y cuando nos recuerde lo que queremos recordar. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? No se altera. Y está dirigida precisamente a cristianos, a gente que haya entendido el sacrificio de Cristo. Por eso no debe repartirse para todo el mundo en el sentido de que no haya conocido a Cristo. Con un amor adecuado a sus hermanos, dentro de ese marco. Y podemos decir que no hay mucha explicación detallada de la cena del Señor, ni en los evangelios, ni en el resto de las epístolas. Sencillamente se dan estas instrucciones sencillas. No pone más carga sobre eso. Recuerden que los judíos, después de hacer muchas leyes, el grupo cristiano dice, no nos hagamos tantas leyes porque no, las empezamos a desobedecer todas, ¿verdad? No se dice mucho más sobre la cena. Tómanla juntos, cómanla dignamente, coman dentro de lo que el Señor está diciendo. Por eso hay muchas formas de hacerlo y no tenemos por qué criticarnos unos a otros como lo hacemos. Pero otra vez, hay gente que dice, no, a menos que sea pan grande que se parta, no sirve. A mí me lo han dicho en la iglesia. Si ese pedacito de pan no significa nada. Aquí en la iglesia me lo han dicho, no significa nada. Si no significa nada para ti está bien, pero recuerde, el significado, mi anillo de matrimonio no significa mi matrimonio, pero me lo recuerda, es una imagen de, igual que el pan, igual que el vino. Tampoco dice quiénes la deben dar. Recuerde, Jesús pasó la copa y el pan entre ellos. Hoy no usaríamos una copa entre todos, ¿verdad? Sobre todo después del COVID. Pero Jesús pasó la copa entre ellos. Claro, no harán tanto como aquí en la iglesia, ¿no? Y pasó el pan que cada quien le sacaba un pedacito. Imagínate un pan rodando por toda la iglesia para quien le saque un pedacito. Lo que llega al final va a ser un masacote de mano, ¿verdad? Por eso se usa lo que podemos usar dentro del marco, pero siempre es el recordatorio. Dando gracias, sí, apropiadamente. Dando gracias, orar por los elementos. Se ora como por cualquier comida debe hacerse, ¿verdad? La frecuencia, la Biblia no dice de la frecuencia. En los hechos lo hacían a diario. Cada vez que se reunían, a diario lo hacían. Otras veces lo hacían una vez a la semana. ¿Alguien puede leer en Hechos 2:42, por favor? Hechos 2:42. Y en los hechos lo hacían así, tipo cena. Tipo cena, tipo comida, correcto. Todos los días cenaban juntos entonces. Comían juntos cuando llegaban a la iglesia. No era que cenaban, sino que llevaban comida porque era tarde para salir a comer y no había McDonald's en todas partes. Y entonces, 2:42. ¿Lo tienen? Adelante. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles
en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Fíjate prácticamente los 4 ejercicios de ese grupo. Si ustedes vienen leyendo adelante, los que recibieron, creyeron el mensaje, fueron bautizados, ya que el día se reunieron en la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Pero ¿qué hacían cuando estaban juntos? 4 cosas. ¿La vieron ahí? Enseñanza de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y oración. Perfecto. Enseñanza, Biblia, comunión, Partimiento del pan partimiento del pan y oración. y oración. Ese era el modelo de la iglesia, de hecho. Ni siquiera habla que cantaban mucho, ¿verdad? Pero podría ser que se incluye, ¿verdad? ¿Había instrucción de la palabra? Importantísimo. Claro que la había. Pero también había comunión entre los hermanos. Oraban y partían el pan. Comían juntos. Tomaban la cena juntos. ¿Por qué? Porque era una sociedad completamente distinta a la de nosotros. Repito, no había McDonald's en cada esquina. Y cuando ellos iban, quizás llevaban una bolsita, pero la compartían con aquel que no podía llevar nada. Esa era parte de la comunión. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? No a la rutina. Porque lamentablemente todas estas cosas se pueden caer en rutina. Y tomar la cena del Señor y tomar cualquier cosa como la ofrenda o la adoración o cualquier otra cosa que queramos hacer en la iglesia como rutina. Por eso ahí habla Gladys, hablamos del pan sin levadura. Lean 1 Corintios 5:8, por favor. ¿Es ese? Déjame mirar, ¿está seguro? Ay, Dios mío, espero que sea ese. Sí, sí. Mira lo que se refiere ahí, Gladys. Si quieres lo lees tú misma. 5:8. Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso... Ese no es el 5:8, perdona. 1 Corintios no. 1 Corintios. Sí. Ah, Así que perdón, se- estoy leyendo 4. Dale. Es el 5. Dale, sí. Perdón. No está el 8, así. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Te aclara eso el punto de la levadura? La levadura, según Pablo, en Corintios, estaba hablando de la malicia y la perversidad. La nueva levadura, o el pan sin levadura, es la sinceridad y la verdad. A eso se refiere la levadura, no al pancito flaquito, sino que cuando nos acerquemos al elemento, así sea un bizcocho duro venezolano, ¿no? Yo no sé cómo llaman ese tipo de pan duro en otras partes, que se parte así. La paledoña, una galleta, no sé. A lo que nos acerquemos, no es lo que tiene adentro el pan lo que nos va a ayudar. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La sinceridad y la verdad. Por eso hablamos de símbolo. ¿Está claro, hermano? Ayúdeme a entender que estoy explicándolo claramente. No es cuestión del pan, del tipo de pan que comemos, es cuestión de la sinceridad. Otra vez son simbología. Igual que el vino. Era fermentado, si era fermentado porque se emborrachaban si lo bebían mucho. Así que no estamos hablando de vino de jugo de uva solamente. Otros usaban zumo, no había otra cosa que beber. Otra vez es el símbolo. Igual que la copa, no era una copa que rodaba entre todas, que usamos un vasito pequeño desechable por el temor a la salud, ¿sí, hermano Moro? ¿Y esto también incluye el bautismo? Claro, Conforme uno, por ejemplo, incluye el bautismo. para bautizarse con agua y todo eso. Incluye el bautismo. Incluye el bautismo. ¿Cuánta agua se usa en el bautismo para que sea bueno? ¿Cómo se debe de hacer? ¿O cómo se debe hacer? ¿O cómo se debe hacer? No dice la Santa Biblia cómo se hace y cuánta agua No dice cuántos litros de agua se usan para cada bautismo. y o en qué posición hay que ponerlo. Ni la posición tampoco la dice. Ni si tiene que ser en el río. O en Ni el siquiera mar. en el río, en el mar o en una tina. O con mucha agua o con poca agua. No lo dicen. ¿Por qué? Porque es otro símbolo. Un símbolo externo
de mi realidad interna en el caso de un adulto. Y cuando lo hacemos con un niño, como lo practica nuestra iglesia, es una simbología del pacto que estamos tomando a ese niño como familia nuestra, como parte de nosotros, y así lo vamos a tener hasta que él decida después qué es lo que va a hacer de una manera adulta. Pero otra vez una simbología. Si le echa 2 litros o 3 litros o 10 litros, es lo mismo. Pero hay muchas personas que si no, yo lo he oído decir, personalmente yo lo he oído decir, que si no lo bautizan en un río o en un mar cuando hay mucha agua y lo sumergen y lo sacan. Hay iglesias en nuestra comunidad que a menos que te meta completo en el agua, no eres. No lo creen. Yo conozco pastores que me lo han dicho, no, tú tienes que meterte completo. Está bien, mételo completo si tú En el quieres. caso de Felipe y el etíope, que bautizó al etíope, había un río cerca. Dice, bajaron al agua, pero no dice si se metió para el agua o le echó por la mano. Pero estaban cerca Sí, del bajaron a un río. río. Dice, el etíope le dijo, allá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? No impide nada. Acaba de decir, no le habían dado clases de catecúmeno. Acaba de conocer la palabra en ese momento, lo bautizaron y se fue. Felipe no lo vio más. Y dice que ese hombre fue misionero en Etiopía, en esa parte de África, como el Evangelio. Pero porque no hay una manera, porque lo de nosotros no hay maneras. Entre nosotros no hay forma humana de hacer las cosas, son simbologías. Por eso, inclusive en el asunto de la comida, Pablo no le dice a los ricos, oye, no coman tanto, déselo a los pobres. No, dice, coman en su casa. No los castiga por eso. Tampoco les habla de socialismo, no, traigan todo para compartirlo aquí entre todos. No, dice, coman en su casa y vengan aquí y comparten. O sea, es la actitud. No acusa a unos de tener y a otros acusa de no tener. Lo que los acusa es de no compartir con generosidad. Otra vez, como leímos ahorita, con sinceridad y verdad. Usted puede meter mucha gente al agua, puede tomar el pan sin levadura, pero con un corazón sin verdad y sin sinceridad, y Dios le está haciendo. Porque para Dios no significa absolutamente nada. Y este es el punto que yo quiero hacer en el día de hoy. Otra vez, que este tipo de cosas son simbologías. Por supuesto, no hablemos de exceso. Hay una conducta que debemos guardar, ¿verdad? Cuidando de aquel que no tiene. Por eso dice claramente Pablo, es un tiempo de autoexaminación. No tanto del pecado, porque ya si tengo pecado y lo reconozco, debo pedir perdón, pero más bien de la actitud que tengo con el cuerpo. Repito, todo pecador debe arrepentirse y es bienvenido a hacerlo, pero deben hacerlo de esa manera. Recuerden que cuando Cristo le dijo, estaba enseñando sobre los sacrificios, él decía, traes un sacrificio al altar, pero ¿te acuerdas de qué? De que tu hermano tiene algo contra ti. Él no dice, haz el sacrificio rapidito. Dice, de el sacrificio no lo hagas. ¿Por qué? Porque el sacrificio no vale de nada si tu hermano está disgustado con él. Podemos tomar 10 Santas Cenas, pero si estoy peleado con mi esposa, con mis hijos, o no le hablo a mi suegra o a mi vecino, otra vez Dios está. Hay que arreglar aquello primero. Arregla aquello, la sinceridad. Por eso habla mucho de esa parte comunitaria. Hay una reconciliación personal y comunitaria en todo esto. Por eso dice que es para creyentes, aquellos que entienden o disciernen el cuerpo de Cristo. Tampoco dice que tienen que ser bautizados, repito. Ninguno de los discípulos era bautizado en aquel momento como lo hacemos nosotros hoy en día, antes de aquella comunión, ¿verdad? Pero está recordando la muerte de Cristo, que hacemos un énfasis muy especial en que la persona se edifique o se instruye en la palabra, por supuesto que sí. Esta iglesia hace un énfasis tremendo, y lo cual me encanta y me alegra, y felicito a los líderes, porque aquí se enseña a los hombres, a las parejas, a las mujeres, a los niños, el hit hasta en español se da. Aquí por falta de enseñanza no nos quedamos. El que no aprende aquí no aprende en ninguna parte. Pero aquí tenemos de todo. Que hay que venir para acá y hacer un esfuerzo, sí es cierto, hay que hacerlo. No todo el mundo se quiere parar temprano domingo. Pero estás recordando, la enseñanza es buena. La Biblia no dice que tiene que ser bautizado. Si la persona es creyente puede hacerlo. Tiene buena instrucción, y repito, nuestra iglesia, gracias al Señor, nos ha dado un pastor que hace mucho énfasis en eso. Si no, vean la clase que escribió ya para la clase de ayer. Porque creemos, así como lo acabamos de leer en Hechos, que la instrucción bíblica es importante, básica, necesaria para esto.
no andar creyendo en tonterías, ¿verdad? Por eso son cosas importantes. Conmemorar esa crucifixión de Cristo en esa cena del Señor. Y recuerden también, Pablo lo dice también, anticipar que es su regreso. Por eso, y ese regreso cuando tomemos, lo explica Apocalipsis 19 muy bien, por cierto, por eso debemos disfrutar de esa unidad. Y por supuesto atraer a otros, animar a otros a venir a esa unidad conociendo a Cristo. Por eso alguien escribió que la cena del Señor enfatiza prácticamente 4 cosas. Lo primero que enfatiza es que miramos hacia atrás. ¿Qué miramos hacia atrás? Cuando tomamos la cena del Señor, La muerte de Cristo. miramos la muerte de Cristo. Pero también nos enfatiza que miramos hacia adentro de nosotros. ¿Cuándo enfatiza eso? Examine. Cuando dice examínese cada uno a sí mismo. Muy bien. Pero también dice que mira hacia arriba, acerca de cómo está mi comunión con Dios. Atrás, adentro, arriba. Que también nos lleva a ver afuera o a mi alrededor. ¿Por qué? Porque habla de la comunión con mis hermanos. Habla también de ver hacia adelante. ¿Qué es lo que estoy viendo hacia adelante? La venida de La venida de Cristo. Esto me está recordando a mí que un día lo vamos a tomar con Él. Hasta que Cristo venga. Y por supuesto, proclamar la palabra, que es la sexta cosa, ¿verdad? Nos llama a salir a proclamar esa palabra que estamos nosotros ahora diciendo que creemos, que aceptamos y que recibimos. ¿Está clara las 6 cosas? No traje mi libro. Mira hacia atrás la muerte de Cristo, mira hacia adentro en mi examen, hacia arriba la comunión con Dios, alrededor la comunión con mis hermanos, adelante el regreso de Cristo y afuera proclamar la palabra. Cuando usted tome la Santa Cena hoy, recuerde estas 6 cosas muy fáciles. Pero es un acto solemne, sublime, no por lo que come, no por lo que da, no por la iglesia, no por el pastor, no por lo que están repartiendo, sino por mi relación, la simbología que tiene para mí aquella. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Aprendiendo. Por eso estamos aquí aprendiendo la doctrina del Señor. Y yo repito, hay una enseñanza muy buena que no debemos desperdiciar. Esa deidad de Cristo, esas reglas de fe de la palabra. Pero como lo dije en clases anteriores, siempre debemos tener cuidado en no confundir la enseñanza bíblica o la doctrina bíblica con las costumbres nuestras. ¿Las costumbres son malas? No son malas. Pero cuando las queremos poner por sobre la doctrina bíblica se convierte en un problema. Y eso lo hicieron muchos los judíos, lo hacen hasta el día de hoy. Cuando ponen un énfasis, y muchos cristianos lo hacen también, por cierto, cuando ponen más énfasis en sus costumbres. Yo recuerdo cuando yo era muchacho en la iglesia que mi esposo y yo asistíamos de muchachos, no éramos novios todavía, estoy cuidado. Eran 2 grupos separados. Cuando el momento de la cena, muchos de este lado, eran 2 alas así como aquí, se paraban de aquí, se iban para allá y los que estaban allá se venían para acá. Estos lo van a tomar y estos se van a tomar. Difícil la cosa, ¿verdad? Extraño. Pero separados. Hay otras iglesias aquí que no te dan la cena a menos que tú seas miembro de la iglesia. El pastor dice aquí, ofrecemos una cena abierta, si usted viene de otra iglesia, pero ha creído en Cristo, y cree en Cristo, lo invitamos a tomar. Hay hermanos que se han puesto bravos aquí seriamente con otras iglesias, porque no los dejan tomar porque tiene que ser miembro activo de la iglesia en el libro. ¿Qué es eso? ¿Bíblico o costumbre? Costumbre. Costumbre. Ahora, no voy a criticar a la iglesia que quiera hacerlo, pero no es bíblico, no me lo meta como bíblico. Igual que el asunto del bautismo, mucha agua, poca agua, la Biblia no lo narra, no me lo metan como bíblico. Que te gusta mucho en un río metido, métete en el río, eso no tiene nada de malo. Pero al que lo quiera hacer con un poquito de agua, tampoco tienes por qué criticarlo, porque son costumbres de Biblia. ¿Están muy serios ustedes hoy? ¿No preguntan mucho? Sí, lo preguntaba un montón. La hermana Gladys no nos mantuvo de pie. La hermana Gladys sí la pregunta. Bien, hermanos, recuerden una cosa entonces que Pablo está enfatizando. Es la cena del Señor, un acto solemne donde personalmente nos examinamos en comunión con Dios, en comunión con mis hermanos, y tomamos esto como un recordatorio de lo que Dios nos va a hacer. ¿Amén? Amén.
Padre, qué bueno poder recordar estas cosas y saber que tú estás presente, más que en el elemento, en nuestro corazón. Y nos llamas a examinarnos, a hacer esos panes sin levadura, donde hay sinceridad, donde hay verdad. Padre, tú no amas la mentira, tú no amas el engaño. Nosotros como humanos caemos en eso, Señor, pero tú no lo haces. Te pido que nos mantengas, como dice la palabra, libres de levadura. Que podamos ser sinceros delante de ti, sinceros con nuestros hermanos y caminando en la verdad. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tu tiempo.